Nacional. Nace cada día. Nosotros necesitamos saber cómo va la evolución de estos casos en el Perú y en el mundo ante el incremento en estas últimas semanas. Y para eso damos la bienvenida a nuestro primer entrevistado, John Cabrera Enríquez, médico infectólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola. Muy buenos días. Muy buenos días, Leslie. Vamos a estar en su programa para poder aportar información. Buenos días. Muy buenos días, médico Cabrera. Y hay algo que nos preocupa y es el incremento de casos COVID en estas últimas semanas y acerca de esta nueva ola que se viene presentando en nuestro país. ¿Cómo ha evolucionado los casos en nuestro Perú? Bien, esta elevación de casos, como usted bien está reportando, es algo que se viene sosteniendo en las semanas, ¿no? El último reporte, por ejemplo, que remitió OPS a mediados del mes pasado, ya nos mostraba un incremento de aproximadamente el 30% respecto a las semanas previas, no solamente en el caso de nuevos contagios, sino también en el abastecimiento de los sistemas de salud a nivel de toda la región de las Américas, ¿no? En la actualidad, el incremento de los casos lo estamos viendo sobre todo en las ciudades con mayor índice poblacional y aquellas ciudades que están teniendo o que han tenido una menor tasa de inmunización, tanto de primera y segunda dosis. Este incremento de casos es sostenido y probablemente vamos a ver todavía un incremento de estos casos en la medida que vayan las semanas, ¿no? Y probablemente después de 2 o 3 semanas veremos el impacto real en condiciones de hospitalizaciones o necesidad de servicios de salud. Doctor Cabrera, y aquí es importante resaltar que los expertos indicarían de que la tasa de muertes se desvincularía un poco de la tasa de contagios, y esto a raíz de la vacunación. Entonces nos gustaría que usted, como médico infectólogo, pueda hacer un llamado y destacar la importancia de la vacunación frente al COVID-19. Claro que sí, Leslie. La vacunación en las Américas, en realidad, y en nuestro país, ha ayudado muchísimo a paliar el impacto que ha tenido la tercera y esta cuarta ola si comparamos probablemente con países como por ejemplo India, ¿no? En el cual la tercera ola fue bastante letal. Hay que entender que las vacunas para este virus, que es un virus nuevo, es un virus que aún tenemos 2 años de conocerlo, aún hay muchas cosas que no se tienen muy claras, y una de ellas es cuánto dura esta inmunidad, ¿no? Entonces, a raíz de esta aparición de estas variantes nuevas de preocupación, como ya lo tenemos Omicron desde fines del año pasado, estas nuevas variantes tienen la capacidad de poder bypassear cierta inmunidad. Por ende, las dosis de refuerzo juegan un papel y un rol fundamental, especialmente en la población más susceptible. Se ha visto que las últimas variantes tenían unas tendencias a contagiar mayormente a personas adultos mayores y, a diferencia de la primera y segunda ola, estas nuevas variantes tendían a poder también acercarse más a la población infantil y a la población adolescente. Y recordemos que en nuestro país todavía los niños no están completando toda la tercera dosis y aquellos menores de 5 años aún no tenemos la aprobación para las vacunas. Por ende, tenemos una población aún susceptible de vacunas y es importante que el grupo familiar, los padres, las personas que trabajan, que salen, que se exponen, pues cumplan con sus dosis de refuerzo tercera y cuartas dosis, ¿no? En esta cuarta dosis, lamentablemente, tenemos una tasa aún muy baja, menos del 20 o 10% de personas inmunizadas. Entonces, como usted lo refiere, es muy importante que podamos acudir a los centros de vacunación, poder regularizar nuestras vacunas y de esa forma hacer de que si tenemos contacto con estas nuevas variantes, poder estar más protegido y evitar llegar pues a una hospitalización y mucho más evitar llegar pues a necesidad de oxígeno suplementario como ya hemos vivido estas experiencias lamentables.
Ujú. Doctor Cabrera, es importante señalar que además de las variantes, lo que nos está preocupando son las subvariantes BA4 y BA.5 de Omicron, que son probablemente las responsables de esta nueva ola de infecciones a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa. En ese sentido, doctor, usted nos mencionaba acerca de la importancia de la vacunación en los adultos, pues los menores están vulnerables frente a esta situación. Además, estamos viviendo una ola de frío, por así decirlo, que nos deja también indefensos si es que contraemos algún tipo de infección respiratoria. Hay padres que no están cumpliendo con llevar a vacunar a sus niños porque solamente lo hicieron al inicio de clases pensando de que iba a ser obligatorio. Ahora pasó esa etapa y los niños están sin esa protección. ¿Cuánto tiempo duran esas vacunas en el cuerpo y nos producen inmunidad para que los padres que nos escuchan vayan a vacunar ahora a sus niños? Excelente pregunta, Leslie. Sí, justamente lo que dice usted es cierto, ¿no? El último reporte, Omicron es la variante predominante en el 98% de los aislamientos y la vigilancia genómica que se tiene actualmente. La inmunidad en realidad es un tema que no sé, tiene a ciencia cierta una información precisa y clara, pero se estima que para estas nuevas variantes la inmunidad, una buena inmunidad hasta alrededor de 5 a 6 meses, ¿no? Es por eso de que la recomendación para los niños es que después de 5 meses, 5 o 6 meses de la segunda dosis reciban su tercera dosis, ¿no? Su dosis de refuerzo para poder mantener un nivel óptimo de anticuerpos, teniendo en cuenta que la población infantil es un poco más difícil que se puedan adherir a las medidas del uso de la mascarilla, del uso de alcohol gel, porque obviamente son niños y es un poco, digamos, está en su naturaleza ser, digamos, un poquito más intrépidos y poder compartir, ¿no? Una y otra cosa. Y sabemos que los colegios, pues, al haber tener una población relativamente, una población importante en espacios cerrados, pues puede aumentar un poco la probabilidad de contagio, ¿no? Y como usted bien lo refiere, el tema del frío hace de que tengamos ventanas cerradas, mientras viajemos en los transportes públicos todo cerrado, y eso obviamente no favorece la circulación del aire y ya conocemos que eso más bien es un riesgo para poder entrar en contacto no solamente con COVID, recordemos que también ahora tenemos influenza y lamentablemente estamos viendo casos en aumento de la viruela de mono, que también tiene una transmisión aérea, por ende reforzar la inmunización y reforzar las medidas de protección, idealmente con una mascarilla KN95 en adelante, sería lo ideal para mantenernos protegidos. Ujú. Doctor Cabrera, y aquí hay algo que la OMS decía que le causaba preocupación y quisiera que usted nos corrobore esta información. Ellos señalaban de que había caído el número de pruebas de diagnóstico que se estaba realizando en numerosos países ocultando de esta forma la verdadera evolución del virus y la carga real de los casos. ¿Y cuál era el problema de esto? Que no se recibía tratamiento oportuno. Por ende, a la persona, al no recibir tratamiento oportuno, terminaba desarrollando esta enfermedad de forma grave. ¿Qué tan cierto es esto, doctor, en nuestro país? ¿No se ha estado realizando las pruebas de diagnóstico o es que simplemente las personas ya no van porque como están vacunadas piensan que es una gripe o que ya se les va a pasar? Sí, sí, Leslie, la verdad, su pregunta es muy importante. OMS, por ejemplo, para ver la gravedad de estas potenciales variantes, evalúa 4 aspectos, ¿no? Es qué tan transmisible es el virus, qué tan bien protegen las vacunas o infecciones previas, lo que usted preguntaba, qué tan virulento puede ser el virus, o sea, qué tanta capacidad de enfermedad puede proteger, y el cuarto punto y el más importante es cómo la población entiende esta dinámica del virus. Entonces, OMS recomienda que se haga una colaboración entre muchos países para tener en cuenta qué cepa está o qué variante, perdón, está circulando en su región y con eso poder establecer mejores medidas y recalcar que el primer nivel de atención es fundamental. En esto que necesitamos tener que los sistemas de salud puedan tener la capacidad de en el establecimiento más cercano
a la casa de nuestra, a la casa de usted, a la casa de nuestras familias, poder acudir con tranquilidad y poder salir de ahí sabiendo si porto o no porto el virus SARS-CoV-2. Y verdaderamente ha habido un relajamiento, por así decir, en la población, teniendo en cuenta de que como ya no teníamos esta tasa de hospitalizaciones altas, ya no había este riesgo de oxígeno, pues lamentablemente nuestra idiosincrasia es que nos relajamos fácilmente, por ende yo creo de que ha sido, los puntos COVID en realidad están presentes. Ciertamente los hospitales grandes ya no están, digamos, haciendo pruebas de descarte porque esto genera una tuburización del sistema de salud y se ha tratado de descentralizar. Pero aquí sí es un llamado de atención a la población que ha sido la responsable de no acudir a hacerse un descarte, ¿no? Y esto en realidad es una suerte de sumatoria de cosas que han ido ocurriendo, especialmente la desinformación. Y acá resalto su programa que está manteniendo, justamente hablamos de COVID, ¿no? Y hemos visto que también a nivel de prensa pues ya no se le da la importancia que antes se le daba, y obviamente la población ha perdido el interés y hay muchas personas que han perdido el temor a esta infección, pero hay que reforzar esas medidas. Yo creo que el Estado y el personal de salud y la prensa, que es muy importante, reforzar la idea de que la pandemia aún no termina, que hay variantes que están siendo observadas de preocupación y que la inmunización, el descarte, el aislamiento y el seguimiento de los contactos sigue siendo las mejores medidas para evitar la propagación y especialmente poder tener a tiempo el seguimiento y evitar pues que la persona en primer lugar se automedique y en segundo lugar pues vaya a necesitar una supervisión médica y esta no sea oportuna. Ujú. Doctor Cabrera, usted acaba de mencionar una palabra clave y es la automedicación. Muchas personas se enferman y dicen, bueno, me tomo esto que le funcionó a mi vecino, a la amiga de mi primo, entonces si le funcionó a él, también me funcionará a mí y termina al final complicando la enfermedad o incluso dificultando el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuál es la recomendación para las personas que están escuchando ahora Nacional y están teniendo síntomas y dicen, pues no, me tomaré un paracetamol y también me tomaré esto que le funciona a mi vecina? Sí, bueno, la automedicación es un problema muy difícil de abordar, pero viendo su pregunta puntual, sabemos que las enfermedades virales, principalmente, tienen pues un periodo en el cual va a haber unos síntomas, digamos, en una exhausción de síntomas por unos 3, 5, 7 días, y luego el mismo organismo, especialmente personas que ya están vacunadas, pues van a poder resarcir y el mismo organismo se va a encargar de limitar la enfermedad. Entonces, normalmente una infección viral no debería durar más de 5 o 7 días, por ende, el hecho de tomar, digamos, hidratarse de manera correcta sería suficiente. El problema que tuvimos en el personal de salud, y creo que cualquier colega puede dar fe de esto, es que las personas llegaban multitratadas. Y uno de los fármacos que nos trajo más problemas fue el uso de los corticoides, ¿no? Personas que se inyectaban dexametasona, personas que tomaban prednisona, personas que tomaban corticoides a diestra y siniestra, y lamentablemente, como usted vino dice, eso complicaba la enfermedad, porque muchas personas pudieron haber pasado esta infección tranquila, digamos, con ciertas molestias, pero el uso de tomar corticoides hace que el sistema inmune se deprima aún más y muchas personas llegaban complicadas con neumonías, pero ya por bacterias, neumonías bacterianas, y fueron esas personas las que lamentablemente luego tuvieron que recibir oxígeno y luego cánula y luego ventilación mecánica. Así que la recomendación es no automedicarse. Bueno, el uso del paracetamol en realidad yo no lo veo, digamos, mal porque es un sintomático, pero sí hay que tener en cuenta de que si estos síntomas persisten y no se resuelve el cuadro en 2 o 3 días, sí, lo ideal
es que puedan poder acudir a una evaluación médica y en esos primeros días de síntomas puedes hacerse el descarte correspondiente para tener el seguimiento. Definitivamente no recomendamos automedicarnos, no recomendamos tomar antibióticos y tampoco se recomienda tomar corticoides porque esto puede entorpecer el diagnóstico y complicar la situación clínica de la persona. Es decir, la gripe a lo mucho pues te durará 5 a 7 días y si usted está mal, quien nos está escuchando a través de Nacional, está mal, hidrátese, puede tomar paracetamol quizás para un poquito aliviar el malestar de la gripe en general, pero al cabo de 5 días, si esto no ha pasado, usted tiene que ir de inmediato a su centro de salud más cercano para que le puedan hacer el descarte y le puedan dar un tratamiento oportuno, porque si no, lo están escuchando al doctor Cabrera, les puede traer consecuencias serias, porque puede generar una infección que lo puede derivar en una neumonía, obligándolo a terminar en una cama de hospitalización o peor aún, en una cama UCI. Doctor Cabrera, en ese sentido, ¿usted nos podría comentar acerca de estas medidas que tenemos que tomar como ciudadanos frente al incremento de casos? Ya nos hablaba acerca del uso de alcohol en gel, acerca del distanciamiento, pero las personas se habían acostumbrado ya a quitarse de nuevo las mascarillas. Incluso yo a veces salgo al parque y veo que la gente a los autobuses se sube sin mascarilla, veo que la gente va al mercado sin mascarilla, entonces se están exponiendo a un contagio. Claro, hay que saludar la medida del gobierno de volver a exigir el uso de mascarillas en espacios abiertos. Es una de las medidas que pues motivó a que la mayoría de personas digamos, en el ciudadano del día tenga una falsa idea de que la pandemia ya acabó, de que el virus ya se fue y que borrón y cuenta nueva, ¿no? Y lamentablemente eso debemos de evitar, debemos de reforzar las medidas, recordar lo que hemos hecho, lo que ha funcionado y no volver a caer en los mismos errores. Para ende, las recomendaciones siguen siendo las más importantes y es no exponerse obviamente al virus y para ello debo utilizar mi mascarilla correctamente, ¿no? Cubriendo nariz y boca, no usándola de barbijo ni tampoco usándola de arete ni de collar, sino cerrando adecuadamente nariz y boca en espacios donde hay mayor aglomeración, ¿no? En espacios públicos, en centros comerciales, de repente en lugares de culto, mucho más en los hospitales y en los supermercados, en donde no necesariamente la infraestructura de ventilación es la más adecuada. El distanciamiento social sigue siendo importante, aproximadamente 1,5 metros de distancia con la siguiente persona, y el uso de alcohol gel o el lavado oportuno de manos. Recordemos que el uso del alcohol gel es por 20 segundos y el lavado de manos es por 40 segundos idealmente, y con eso nuestras manos van a estar libres de virus. Recordar también, si voy a un lugar de mucha exposición, pues poder al regresar a casa asearme, idealmente bañarme, cambiarme la ropa y luego tener contacto a una población más susceptible. Vuelvo a recalcar, niños menores y adultos mayores. Estas medidas siguen siendo y aún son efectivas frente a todas las variantes y eso hay que reforzar, ¿no? Poder nuevamente mantener el distanciamiento, usar correctamente, a mi entender, una mascarilla KN95 en adelante. Se entendía anteriormente de que eran costosas, pero ahora, pues cuando voy al trabajo las venden a un sol, entonces creo de que un sol es algo relativamente asequible para que las personas puedan protegerse, ¿no? Y evitar, yo siempre le recomendaba a mis pacientes gastar de repente un poco más en una buena mascarilla y evitar gastar en medicamentos, evitar gastar en oxígeno. Yo creo que es una medida bastante inteligente que todos nosotros podemos adoptar. Muy bien, y nos quedamos con ese consejo. Es mejor gastar un sol 50 en una buena mascarilla que después estar gastando, además de perder nuestro tiempo, porque vamos a perder días buscando este diagnóstico, buscando tratamiento, incluso cayendo en una cama de hospitalización, días en los que puedes estar junto a tu familia, días en los que puedes estar en tu trabajo y teniendo una vida tranquila, si tan solo te pones bien la mascarilla y la llevas a todos lados, si sabes además que tienes pues bastante contacto con las personas para evitar una infección. Agradecemos al doctor John Cabrera Enríquez, médico infectólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola. Muchas gracias.
Muchas gracias, buen día, hasta luego. Nacional. Nace cada día.